Encontramos el testimonio final del apóstol, el testimonio final de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que por segunda vez viene a dar un testimonio acerca de Jesús y que nos da ahora un testimonio mayor. Él está ahora ya, si se puede decir, el ministerio de Juan el Bautista desapareciendo. Y ahora este testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que todo lo que tiene a Él, todo el que cree en Él tendrá vida eterna, es el testimonio final que puede librar a algunos, no de una muerte temporal, sino de la muerte eterna. Más aún, el creer en el testimonio final de Juan el Bautista puede llevarnos a muchos a la vida eterna, al que cree. Y al que no cree, a la condenación eterna. Nosotros hemos dicho que en este evangelio Juan el apóstol dejó muy claro cuál era el propósito del evangelio. En el capítulo 21, nosotros vemos que al final ya del capítulo, él dice estas palabras: y yo he insistido en que ustedes se memoricen el propósito del evangelio, porque en la medida en que usted y yo conocemos la intención del autor, por qué el autor escribió el libro, eso nos va a dar una mejor comprensión de todo lo que encontremos en el libro. De eso se trata, hacer exégesis. Usted no viene con sus propias interpretaciones. Usted trata de encontrar la intención del autor original. Y él nos dejó claro, a diferencia de los demás evangelios, él dijo: este evangelio ha sido escrito para que crean que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en él tengan vida eterna. Punto. Ese es el propósito. Se encuentra en el último capítulo del evangelio. Sin embargo, algo súper interesante que encontré en estas palabras finales de Juan el Bautista y el apóstol Juan, que escribe, es justamente que la estructura que presentan estos versículos buscan justamente afirmar el propósito. Por eso el título yo le llamé el testimonio final o el testimonio de vida eterna, porque nosotros vemos una vez más el énfasis que existe de que nosotros podamos tener una idea muy clara y depurada de que estamos conociendo el Cristo verdadero. No es nuevo que se levantarán falsos cristos, eso siempre ha existido. No es nuevo que ahora en la modernidad, en el posmodernismo, cada quien quiere tener su propia versión y su propia interpretación de Cristo. Es un riesgo usted tener su propia versión y su propia interpretación de Cristo, porque pudiera terminar en un lugar eternamente desastroso. Sin embargo, algo que nosotros vemos es el énfasis una y otra vez del evangelio de Juan, de ayudar al creyente, por un lado, a creer, afianzar su fe. Por eso orábamos: Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Y por otro lado, aquel que no cree, a que crea que Jesús es el Salvador también. Así que este evangelio tiene esas dos realidades: una hasta cierto punto apologética, que busca que el creyente pueda afianzar su fe al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y la otra evangelística, que ayuda al que no cree a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en él tenga vida eterna. Por lo tanto, en la audiencia de Eclesia hoy podemos encontrarnos con esas dos realidades. Ya aquellos que están en Cristo, pues este evangelio nos ayuda a afianzar nuestra fe. Y probablemente en la audiencia de hoy hay personas que no son discípulos de Cristo, no han creído y puedan también creer. Por lo tanto, con todo esto en mente, el texto que leyó Isaac busca recordarnos el propósito del evangelio. Y esa es la idea central hoy. El testimonio de Juan el Bautista nos llama a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo venido del cielo, y al creer en él recibimos vida eterna. Esa es la idea que todos estos versículos tratan de comunicarnos a través del testimonio final de Juan el Bautista. Nos llama a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo venido del cielo, y al creer en él recibamos vida eterna. Así que estas tres cosas nos anima a creer este texto de hoy.
Y me encanta porque la semana que viene vamos a ver el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, donde Jesús otra vez es presentado como el Mesías. Y luego vamos a ver en el capítulo 5 cómo Jesús es presentado otra vez como el Hijo de Dios. Y luego vamos a ver otra vez cómo somos desafiados a creer en Él. Y esa va a ser la línea de pensamiento que vamos a llevar por más de un año durante estemos en este evangelio, porque es el propósito del evangelio. Ahora, ¿cuáles son las tres verdades que nos llama a creer? La primera, vaya conmigo, es creer que Jesús es el Cristo. Mira el versículo 22 al 30 una vez y léalo con detenimiento, comprensivamente. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Estaba allí con ellos y bautizaba. Paréntesis, aparentemente Jesús estaba viendo a sus discípulos bautizar. Era aparentemente una supervisión, porque el capítulo 1 del versículo 4 dice cómo sucedía esto. Y Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y era bautizado. Paréntesis otra vez, perdón, pero no puedo avanzar sin hacer estas aclaraciones. ¿No le llama la atención la realidad de que necesitaban mucha agua para bautizar? Lo que deja claro que el sentido y la definición de la palabra bautismo, bautizo, es inmersión. No le llama la atención de que había mucha agua para bautizar. Parece que era un buen lugar para sumergir a la gente. Cierro paréntesis. Versículo 24. Porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Imagínense esto con un tono como de chisme, como con media envidia, cargado de mucha envidia. Y Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo le dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y la oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Mire esta frase climática del evangelio: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. A mí me encanta ver por qué Juan, el que escribió el evangelio, ahora una vez más usa el testimonio de Juan el Bautista para afirmar la verdad de que Jesús es el Cristo. Y si usted estaba aquí en semanas anteriores, recordará que en el capítulo 1 nosotros vemos a Juan el Bautista dando un claro testimonio de Jesús como el Cristo. Y ahora en el capítulo 3 otra vez. Y aquí nosotros encontramos a Jesús, que ya había iniciado su ministerio público y que ya estaba ejercitando de alguna manera estas prácticas espirituales, estos rituales de bautismo. Y parece que, como dije, Jesús estaba iniciando a sus discípulos en el ritual del bautismo y viendo a sus discípulos. Decimos esto porque en el capítulo 4, versículo 1, dice, lo veremos la próxima semana: cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Sí? ¿Usted lo ve? Parece que Jesús estaba iniciando a sus discípulos en esta práctica del bautismo. Esto trae cierta preocupación, por celo, por envidia, por lo que usted quiera ver. Pero aquí vemos una ignorancia de parte de este remanente de discípulos de Juan. Y esto trae cierta preocupación, porque el ministerio de Jesucristo estaba eclipsando el ministerio de Juan el Bautista. Así que mire la atención que esto genera, que ahora no solamente los discípulos de Juan el Bautista están siendo medio confundidos, sino que también se encuentran en una discusión, dice el texto, con un judío. No sabemos quién es ese judío, no lo dice el texto. Pero esta discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y este judío crea el escenario perfecto para que ahora Juan el Bautista pueda dar su testimonio por segunda vez acerca del Cristo. Así que los judíos históricamente se preocuparon con el bautismo de Juan el Bautista, porque los judíos tenían un ritual, el bautismo, como una práctica. Yo no sé si usted lo sabe o lo he mencionado anteriormente. Los judíos tenían el ritual de la inmersión del agua para la purificación de pecado. Desde el Antiguo Testamento usted ve cómo Dios manda a Naam
a sumergirse en un río para limpiarse de la lepra. Pero ya en la práctica, en la Torá misma, se prescribía varios lavados para restaurar la limpieza, incluyendo la purificación que trae el contacto con la muerte, si tú habías tocado muerto o algo así, y la inmersión incluía agua. Estas prácticas los judíos lo tenían muy claro como parte de sus rituales. De hecho, antes de que Cristo, el ministerio de Cristo hiciera público, existían dos grandes rabinos, dos escuelas grandes rabínicas, una los de Hiel y otra los de Shammai. Y ellos debatieron contra estos, porque recuerde que para los judíos el único símbolo que contaba era el símbolo de la circuncisión para introducirte en el pacto. Si tú eras gentil y querías ser judío, tú tenías que circuncidarte. Pero estas dos escuelas rabínicas también discutían si bautizarlo era un ritual importante. Y en aquel momento los hielites prevalecieron, incluyeron este énfasis de que había que bautizar a alguien que se iba a iniciar en el judaísmo, volviéndolo como parte de una práctica de purificación. Si tú eras gentil, es decir, no judío, no solamente tenía que circuncidarte, sino que también tenía que bautizarte. Ahora, imagínense que ese es el contexto cultural en el que nos encontramos. Y los fariseos ven a Juan el Bautista bautizando. Judíos. Pero ven acá, ¿por qué Juan el Bautista está bautizando judíos si los judíos no necesitan ser bautismo? Bueno, porque Juan el Bautista vino con otro tipo de bautismo y con otro llamado al arrepentimiento. Y por eso se da esta tensión entre los fariseos cuando ven a Juan el Bautista bautizando. Ahora, añádale a eso que no solamente Juan el Bautista está bautizando, sino ahora también los discípulos de Jesús están bautizando. Si Juan el Bautista tiene un bautismo diferente al de los judíos, y ahora también los discípulos de Jesús están bautizando, ¿de qué entonces tipo de purificación está bautizando Jesús? Y esto probablemente sean las razones de la discusión que encontramos entre ellos. Ahora, ¿por qué se confundieron los discípulos de Juan? Esa es mi pregunta. A mí no me interesa tanto saber por qué el judío estaba debatiendo de la purificación, como dice ahí. Ya yo les dije que había algunos textos de la Torá que invitaban y que ellos habían abrazado unas prácticas de purificación que incluía el bautismo. Todo gentil que se iba a iniciar al judaísmo tenía que bautizarse. Pero ¿por qué los discípulos de Juan? Señores, por el pecado, la envidia, el celo. Siempre ha sido así. El celo y la envidia nos nubla, y ellos no son la excepción. Ellos estaban viendo el éxito ministerial de Jesús. Ese es el argumento que dan. Vinieron, mira el versículo 26, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, aquel que estaba contigo, aquel del que tú hablaste tan bien, él está bautizando. Y tú sabes qué, Juan, todos se están yendo donde ellos, ya no vienen gente aquí. Estos discípulos tenían una perspectiva completamente carnal, indiscutiblemente, no había ninguna perspectiva de reino. Pero lo que más me preocupa de estos discípulos de Juan es que ellos, al parecer, no le habían prestado atención al primer testimonio de Juan el Bautista. Vaya conmigo al capítulo 1 y vamos a recordar el testimonio de Juan. Así que mueva sus páginas. Y mire aquí cómo hay algo que muy claro hace Juan el Bautista y algo muy claro que nos deja Juan el Bautista para que nosotros, sus discípulos y toda la audiencia que él tuvo, crea que Jesús, el Nazaret, su familiar, medio primo, dicen algunos, era el Cristo. Pero es evidente que los discípulos de Juan no habían prestado atención o no quisieron prestar atención al primer testimonio. Mire lo que Juan dice en el capítulo 1, versículo 23. Le preguntan: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú aquello? Y al final dice: no, no soy. Él les respondió: yo soy la luz de que clama en el desierto. Versículo 23. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En pocas palabras, Juan el Bautista está diciendo: yo no soy el Cristo, yo soy uno que prepara el camino del Cristo, como el profeta Isaías lo había profetizado. Mira el versículo 26 ahora.
del capítulo 1. Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quienes ustedes no conocen. En medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen como el Cristo, como el Mesías. Él está entre ustedes, pero ustedes no lo conocen. Y Él es que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Mira el versículo 29 ahora. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 32 del capítulo 1. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se postró sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Te está escuchando el testimonio? Primera parte de Juan el Bautista. Versículo 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio que Jesús pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Al parecer, el grupo de discípulos que ahora está viniendo con el complaint donde Juan el Bautista, con celos o con envidia, al parecer o no estaba ahí, o no escuchó, o no quiso creer. Pero la evidencia es que ellos ponen celo por la reputación creciente que tiene el ministerio de Jesús, y lo que en vez de llevarlos a afirmar lo que Juan el Bautista había dicho y a creer que Él es el Cristo, ellos en su incredulidad y con este judío anónimo vienen con esta duda. Ahora, yo creo que Juan el Bautista deja muy claro que el problema de sus discípulos no es que Jesús o los discípulos de Jesús estén bautizando. El problema de ellos es un problema del corazón humano, es un problema de incredulidad. Pero mire cómo Él apunta a Cristo, cómo Él a sus discípulos lo apunta a Cristo. Y yo creo que este debe de ser la responsabilidad de todo el que cree que Jesús es Cristo, es apuntar a la gente a Cristo. Mire cómo dice el versículo 27. Lo primero que Él hace para apuntar a Cristo es que Juan el Bautista quiere dejarles saber a ellos que Dios es soberano y Dios es que reparte los dones y los roles. Versículo 27, Juan les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ok, discípulos, déjenme decirle algo. Ustedes que están preocupados por la fama de Jesús, yo quiero que usted sepa que ningún hombre puede recibir ningún ministerio si no le es dado del cielo. Y claro, esto se puede interpretar como una afirmación general para entender la salvación también. Ningún hombre puede recibir nada si no es del cielo. Pero el contexto, nosotros no decimos lo que queremos, sino lo que el contexto dice, da referencia muy clara de que se está refiriendo al ministerio de Jesús y al ministerio de Juan el Bautista. Ningún hombre puede recibir nada, sea el ministerio de Jesús o el ministerio de Juan el Bautista, si no le es dado del cielo. La última vez que él usó esa palabra del cielo, la usó en su conversación con Nicodemo, cuando le dijo: te es necesario nacer de arriba, de nuevo. Y esto es lo que está sucediendo. Jesús soberanamente ha sido encomendado a ser el único camino que nos lleva al Padre. El Cristo esperado, profetizado. Y el ministerio de Jesús está tomando fuerza conforme al plan soberano de Dios. Juan no está en ninguna intención de competir con la soberanía de Dios, sino que él reconoce la soberanía de Dios, la acepta humildemente y él ve cómo su ministerio está llegando a su fin. ¿Cómo más se le apunta a la gente? Cuando él le dice que viene de arriba, él está diciendo: Dios es que determina el inicio, el propósito, la misión, el tiempo de cada ministerio. Por lo tanto, mis discípulos amados, no se preocupen porque esté yendo más gente allá. Yo creo que nos deja una gran lección, sobre todo porque nosotros vemos luego en el Nuevo Testamento cómo existe una disputa entre los que son discípulos de Apolo, los que son discípulos de Pablo, los que son discípulos de Pedro. Y eso no es algo del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, ni de la iglesia primitiva.
es algo que sigue presente en nuestro corazón, es la necedad de comparar y de compararnos. Pero mire cómo más se le apunta a la gente a Cristo. Juan el Bautista acepta su rol y su misión con humildad. Versículo 28, ustedes mismos me son testigos de que yo les dije a ustedes que yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante del Cristo. Usted se recuerda, esta no es la primera vez. No es la primera vez que Jesús responde esta pregunta. Volvamos al capítulo 1, versículo 19. En el 1:19 a él le preguntan y él dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Cómo le contestó Juan el Bautista? Él le dijo, él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Y aquí una vez más él le dice, yo no soy el Cristo, yo se lo dije a ustedes. Juan el Bautista tenía muy claro que él no era el Mesías. Juan el Bautista tenía muy claro que él no era el Salvador de nadie. Juan el Bautista tenía muy claro que él no era el Cristo. Y déjame decirle por qué eso es importante. Es importante porque nosotros tenemos complejo de Mesías muchas veces. Y yo creo que es un buen recordatorio que nosotros ni vamos a salvar a nadie, ni que somos el Mesías de nadie, y que solamente hay un Salvador y un Mesías que es Cristo. Él había dicho que él venía a preparar el camino. Juan el Bautista sabía que él había sido enviado antes del Mesías para ser un testigo fiel del Mesías. Por tanto, él no pretendía dar una apariencia mayor de la que él era, ni asumir un rol que no le correspondía. ¿No le ha pasado muchas veces que nosotros queremos siempre decir y dar a conocer todo lo grande que somos? No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa continuamente. A veces uno conoce a una persona y quiere impresionarlo y quiere decirle todo su currículum. No, porque no Juan el Bautista. Él no está aquí asumiendo roles que no le pertenecen y queriendo dar una impresión mayor de la que él puede dar. Él sabía que su rol era ir antes del Mesías, pero ir antes del Mesías lo ponía en un lugar detrás del Mesías. Él apunta a Cristo a sus discípulos recordándole que su misión fue preparar el camino. Pero ¿cómo más? A mí me encanta cómo él también asume gozosamente su rol y exalta a Cristo, versículo 29. El que tiene la novia es el novio. Y mire la ilustración que él usa. Esta ilustración no es al azar, yo quiero que usted lo sepa. En Isaías capítulo 62, Dios habla y usa la misma analogía. Así como un novio se alegra por su esposa, así se regocijará tu Dios por ti. Isaías capítulo 62, versículo 5. Así que Juan el Bautista usa esta ilustración. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Aquí hay algo cultural de connotación muy sensible y muy delicada, pero en las ceremonias el amigo del novio acompañaba al novio hasta que entrara en su recámara y que escuchara luego al novio celebrar que se había casado con una virgen. Y cuando el amigo del novio escuchaba que el novio ha hecho tal celebración, él se gozaba también. Por eso dice, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. La única realidad que ahora Juan el Bautista está viendo, que él no es el novio, no es la figura principal, y que él tampoco está ahí para hacer otra cosa más que jugar su rol de celebrar con el novio y hacer su ministerio gozosamente, y ahí encontrar plenitud y gozo. Juan era el amigo del novio, y su gozo al oír ahora su voz lo llenaba completamente. Pudiéramos hacer un análisis de Juan, pero no sé si le llama la atención que Juan no siente celos, Juan no siente envidia, Juan siente gozo a ver que el Mesías ha llegado y que su ministerio está en expansión y que él está decreciendo. Mire cómo esa sería la última manera como yo veo que Juan usa
su testimonio para apuntar a la gente a Cristo, y es que dirige toda la atención a Cristo, dejándole claro a sus discípulos: mi ministerio está llegando a su fin. De hecho, usted ve que el autor pone una nota y dice: todavía no estaba en la cárcel. Es porque él sabía, ¿verdad?, luego de recolectar la información, antes de inspiradamente escribir, que Juan el Bautista moriría. Mira el versículo 30, como fulminantemente Juan el Bautista apunta a todos sus discípulos a poner su mirada y su confianza en Cristo. Versículo 36, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es una muerte al ego, es una rendición de humildad. Era necesario que Él se quitara del medio para que Cristo sea el foco de atención. Él decía: es necesario. Discípulos amados, no se sorprenda. Eso que ustedes están viendo es necesario. Es necesario que Él crezca y es necesario que yo mengüe. Es necesario, ¿por qué? Porque no se trata de mí, discípulos amados. Aparentemente algunos entienden que Juan el Bautista era una especie de figura de mucha influencia en este momento. Imagínense en cualquier celebrity de este momento, de esta época, y que esta persona está diciendo: no se trata de mí, yo no soy el centro es Cristo. Y eso es lo que está haciendo Juan el Bautista, quitándose del medio para que sus discípulos puedan ver con mayor claridad a Cristo como el único Mesías y puedan creer que Él es el Cristo y que Él lo único que vino fue a preparar el camino de Cristo. Pero hermano, es admirable la humildad de Juan el Bautista, cómo él apunta a la gente a Cristo. Y él lo hace de múltiples maneras, no aferrándose a su ministerio. Yo le decía hoy en Fidelis que una de las cosas que nosotros tenemos que saber como plantación de iglesia es que no tenemos que aferrarnos a nada, porque nosotros estamos plantando una iglesia que finalmente Dios la sostendrá por años y décadas, y no sabemos cuántas décadas más. Y nos ha permitido estar dentro de una iglesia que tiene 122 años. Donde hubo personas ahí que dieron dinero, ofrendaron, se levantaron, invirtieron, discipularon, impactaron la comunidad. Pero ellos no tenían idea que en el 2026, desde el 2024, octubre del 2024, iba a haber una iglesia hispana aquí. Nosotros empezamos, pero no sabemos. Tenemos que tener las manos abiertas, así como Juan el Bautista. Tenemos que entender que nuestra misión es apuntarnos a Cristo y no tratarnos de llevar el crédito que solo Cristo merece. Déjeme decirle, porque muchas veces somos muy rápidos a hacerlo. La manera como nosotros hablamos de cómo Dios nos usa puede llamar la atención hacia nosotros y no hacia Cristo. La manera muchas veces como criamos a nuestros hijos puede llamar la atención hacia nosotros y no hacia Cristo. Y a veces nosotros, con todas nuestras buenas intenciones, de alguna manera u otra opacamos a Cristo, y nuestros hijos llegan a pensar que nosotros como padres no somos pecadores. Bueno, si su hijo ha pensado eso, hay un problemita entonces en lo que usted le está mostrando a su hijo. Porque nuestro llamado y nuestra misión es la misma: mostrar a Cristo, apuntar a la gente a Cristo. Como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, apuntar a la gente a Cristo. A los pastores que estamos aquí, a los que aspiran al ministerio pastoral, a los que están sirviendo en alguna capacidad, en algún ministerio en eclesía, hermanos, debemos de cuidar que el ministerio se trate de nosotros. No se trata de ninguno de nosotros. Nosotros no somos el centro. Nosotros somos sencillamente, igualmente, instrumentos pasajeros en la historia. Y Dios nos ha dado el privilegio en este tiempo, en este momento, en la historia de esta comunidad, servir como un granito de arena. Pero no se trata de nosotros. Cuidemos de apuntar también a la gente a nuestras tradiciones, a nuestras normas, y de plantar en la conciencia de otros legalismo que muchas veces consume y aleja a la gente de Cristo. Así que lo primero que vemos en el testimonio final de Juan el Bautista es esta manera de Juan enseñarles a sus discípulos a creer que Jesús, ese que ellos ven como una amenaza, es el Cristo. Y él se quita del medio. Él dice: es necesario que Cristo sea exaltado y que yo disminuya.
Hermanos, ¿de qué manera o de qué forma usted en alguna manera ha estado atrayendo las luces a usted y no hacia Cristo? Muchas veces cuando queremos el reconocimiento de la gente, muchas veces cuando queremos que la gente sepa lo que nosotros hacemos, mucha gente cuando queremos vender la idea de que somos lo que no somos, muchas veces cuando vendemos la idea de que somos infalibles, hermanos, quitémonos del medio, apuntemos a la gente a Cristo. No somos el Mesías de nadie. Si usted tiene ese espíritu de Salvador y de Superman y de superhéroe y de Avenger, usted no lo es. Hay un solo Cristo y todo el que cree en Él tiene vida eterna. Segundo, en este testimonio final que nos apunta a una vida eterna, es necesario no solamente creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, sino también que es el Hijo de Dios. Mira el versículo 31 al 35. Y aquí Juan, hay un debate si es Juan el Bautista o Juan el Evangelista, el que escribe, que empieza a narrar esto. Algunos coinciden más que es Juan, en la misma línea de pensamiento. El que procede de arriba está por encima de todos. Empieza a apuntar y a poner a Cristo. Y yo quiero que usted observe conmigo cómo Juan, voy a decir Juan, sea cual sea, inspirado por Dios, muestra la supremacía de Jesús. Jesús no es cualquier profeta. Jesús no es un líder espiritual. Jesús es Dios. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y ha oído, ese que procede de arriba, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Qué trinitario suena esto. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Yo no sé si usted está viendo cómo estos versículos ahora nos animan al segundo objetivo del mismo evangelio completo, y es a ver que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo presenta de una manera muy clara, muestra la supremacía de Cristo, y esto es lo que Juan le está hablando a sus seguidores. Y mire cómo él presenta la supremacía de Cristo, de cómo Jesús es el Hijo de Dios, y como hemos dicho en otros capítulos, sobre todo en el capítulo 1, vaya y búsquelo en YouTube si usted no lo ha visto. Jesús es Dios. Cada vez que usted vea en este evangelio que dice Jesús es el Hijo de Dios, en la mente del autor está la intención de presentarlo a Jesús, que es de la misma esencia de Dios. En su esencia es la misma y en su persona es diferente. Es una persona diferente al Padre y al Espíritu. Pero mire cómo él presenta la supremacía de Jesús. Primero él dice Jesús procede de arriba. Todos los demás somos mortales. El que procede de arriba está por encima de todo. Es supremo sobre todo. Lo que él ha visto y ha oído, de eso da testimonio. En otras palabras, lo que él va a hablar y lo que él va a decir viene de Dios mismo, porque es Dios mismo. Esto no es terrenal. ¿No le suena a eso como lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Procede de arriba porque ha estado eternamente en la esencia, en la presencia de Dios. Por lo tanto, de lo que él sabe y ha vivido en su eternidad pasada, de eso va a darnos testimonio. Por eso lo hemos dicho y lo vamos a repetir una y la otra las veces que sea necesario. No existe la manera o ninguna manera de conocer a Dios si no es por medio de su Hijo Jesucristo, conforme a las Escrituras. Punto. Todo lo que necesitamos saber del Padre lo vemos en la persona del Hijo. Punto. No hay misticismos, no hay atajos, no hay otras maneras. Todo lo que vamos a ver del Padre, Cristo es la revelación exacta del Padre, dice Hebreos y dice Colosenses. Y aquí empieza a darnos una pincelada de todo esto. Él ha visto y ha oído. Y de eso Cristo va a dar testimonio. El Hijo va a dar testimonio. Y él luego dice, lo que es de la tierra
Él hace el contraste. Procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo habla, está sobre todos. Así que mire cómo él apunta a sus discípulos a ver la supremacía del Hijo, a Jesús como por encima de él mismo. Cuánta humildad, ¿eh? Segundo, mire también cómo él cree y muestra a sus discípulos que Jesús es el Hijo de Dios, porque ellos tienen una relación eterna con el Padre. Lo que él ha visto y ha oído, de esto él da testimonio. Hermanos, esta no es la primera vez que esto aparece en el Evangelio. Mire otra vez, vaya al capítulo 1, versículo 18. Ese sonidito me encanta. Mire el versículo 18. ¿Qué dice? Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿Quién lo ha dado a conocer? El Hijo, que ha estado en el seno del Padre eternamente. Y como lo hemos dicho anteriormente, no ha existido un momento, se puede decir, en la existencia eterna, donde Dios el Padre no haya sido Padre y donde Dios el Hijo no haya sido Hijo. No ha existido. Fragmentar eso sería crear una herejía. Lo hemos dicho y lo repetiremos cuantas veces sea necesario. Pero mire qué interesante es que Él, a pesar de que Él da el testimonio, la naturaleza y la tendencia del hombre es no recibir su testimonio. Y dice, y nadie lo recibe. Nadie lo recibe. Eso no fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo aquí mismo en el capítulo 3, versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio, Jesús. Y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Por qué? Por su condición, lo hablamos. Jesús le llegó a decir a los fariseos, ustedes no me oyen. ¿Por qué? Porque son de su padre el diablo, el chanfle. Qué difícil. Y mire qué belleza es que el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Aquí hay una relación impresionante entre la verdad de Cristo como Dios encarnado, el Hijo de Dios, el testimonio veraz que Él da y la realidad de que todo el que cree el testimonio cae inmediatamente en la conclusión de que Dios es veraz. Eso no fue lo que le pasó a Natanael. Lo vimos en unas semanas pasadas cuando le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Porque recibió el testimonio. Tú eres el Rey de Israel. Pero ¿qué más? Porque demasiado. ¿Y cómo más Él muestra a Jesús como el Hijo de Dios? Lo muestra porque Jesús es el enviado por Dios. Versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Dios habla por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, ¿sí o no? Dios, habiendo hablado muchas veces y en otro tiempo por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo. Lo que Juan está diciendo me encanta. ¿Por qué? Porque lo que Juan está diciendo, si Dios es verdadero y Jesús es la expresión exacta de su verdad, entonces lo que Jesús está diciendo es la verdad exacta de Dios. Por lo tanto, Dios es veraz. Yo puedo creer lo que Jesús dice acerca del Padre, porque Él ha estado eternamente con el Padre, y lo que el Padre ha revelado por el Hijo es lo que nosotros necesitamos saber del Padre, y eso es veraz. Lo que Juan está diciendo también es que todo el que acepta la palabra de Jesús certifica que Dios es veraz. Es a quien Dios ha enviado y habla las palabras de Dios. En otras palabras, aceptar la palabra de Jesús como verdad es aceptar que Dios es verdad. Recibir la verdad de Jesús es recibir la verdad de Dios. Es como una cadena. Aceptas el testimonio de Jesús porque Él es el enviado de Dios. Su testimonio representa a Dios mismo. Por lo tanto, aceptar a Jesús es aceptar o rechazar a Dios.
Usted no puede tener a Dios sin Jesús. Mucha gente quiere religión sin Dios. Mucha gente quiere a Dios sin Cristo y tienen su propia versión de Dios y creen que pueden relacionarse con Dios a su propia manera y su propia versión y salen con unos inventos. Yo tengo mi propia relación con Dios. Dios a mí me conoce. Como que Dios va a tener un trato especial contigo y va a bypassear todo lo que Él ha dicho y ha revelado por medio de Cristo. Entonces vivimos en una sociedad que quiere religión sin Dios, Dios sin Cristo, quiere a Cristo sin cruz y seguidores sin cruz. Por lo tanto, aceptar el testimonio de Jesús es aceptar a Dios mismo, porque Dios le ha enviado para hablar la palabra de Dios. ¿Qué más? Mire que Juan el Bautista no se detiene aquí, sino que sigue apuntando a creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado en Jesús el Espíritu sin límite. Mire lo que dice: pues Él da el Espíritu sin medida. Él da el Espíritu sin medida. Dios entregó su Espíritu en el momento en que esta encarnación sucede. Y a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, si usted lo lee, que a veces venía el Espíritu de Dios y lo tomaba, y usted ve cómo Sansón con la mandíbula mata no sé cuánta gente con la mandíbula de un buey. No, en Jesús el Espíritu de Dios está sin medida. Jesús es la verdad perfecta de Dios, porque pronuncia la palabra verdadera de Dios, porque en Él habita la presencia del Espíritu de Dios. Más aún, esta es la que más me encanta. Juan el Bautista apunta a sus discípulos a creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es el Hijo amado de Dios. Mire qué belleza de texto. Mire, hermano, yo pudiera quedarme aquí 2 horas. En serio, no es una hipérbole que le estoy hablando. Pero mire estas palabras: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ha entregado todas las cosas en su mano. Déjeme decirle algo que me humilla continuamente, me aplasta esta verdad continuamente. El hecho de que Dios se revelara a nosotros como Padre, perfecto Padre, fiel Padre, amoroso Padre, bondadoso Padre, y que ahora en Cristo nos invita a ser sus hijos. Pero usted sabe que es lo más grande, que Él nos ve como a Cristo. Y aquí Él está diciendo: el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en su mano. Así que no solamente el Espíritu de Dios está en Jesús sin medida, sino el ser hijo amado del Padre. Todo lo que el Padre ha poseído, posee, lo ha puesto en disposición del Hijo, lo ha puesto en sus manos. Ahora entienda por qué esto es como un láser que se va afinando. Usted no puede tener relación con el Padre si no es por medio del Hijo amado. Y rechazar al Hijo amado es rechazar a Dios mismo. Mire las implicaciones que tiene esto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero los que tenemos hijos sabemos que cuando alguien le hace un daño a nuestros hijos, mire, hermano, eso sucede hasta en el mundo animal. Quítele un pollito a la gallina y usted ha visto hombres de 6 pies corriendo y una gallinita atrás con un piquito. O quítele un cachorro a un oso. Cualquier desprecio a cualquier hijo genera en un padre una reacción natural. Por eso es que las implicaciones de rechazar al hijo conscientemente es un rechazo a Dios mismo. Y la relación entre hijo y el padre es una intimidad amorosa, es una intimidad completa. Y le voy a decir algo: ninguna categoría en esta tierra, de ninguna experiencia, por más bueno que haya sido su padre, se va a comparar con Dios el Padre. Yo sé que muchos de nosotros tenemos experiencias negativas con nuestros padres. Nuestros padres algunas veces han sido de mal testimonio. Nuestros padres han sido buenos proveedores, pero no tan presentes. Nuestros padres no son necesariamente el modelo de padre que nosotros hubiésemos querido tener. Son muchas veces
abusadores, lamentablemente. Y vemos a nuestro padre abusar de nuestras madres. O hemos visto a nuestro padre golpear a nuestras madres. O hemos visto a nuestro padre ser infiel a nuestras madres. Hemos visto a nuestro padre abandonarnos, maltratarnos. Hemos visto de todo. Y la realidad es que nuestra categoría para pensar en un padre que han abandonado a sus hijos, hijos que han crecido sin sus padres o sin una relación estrecha con sus padres. De hecho, las estadísticas dicen que más del 90% de los hombres que están en las cárceles o tuvieron una mala experiencia con sus padres tuvieron accidente. Pero ese no es el Padre del cielo. Esa no es la imagen del Padre que nosotros encontramos en Cristo. Usted tiene que deshacerse de toda idea caída de padre que usted ha tenido, a usted mismo, y tiene que empezar a ver a Dios como el Padre que el Hijo está revelando. Y ese Padre que el Hijo está revelando es un Padre amoroso, fiel, protector, cuidador, bondadoso. Y mire cómo el texto dice: ha entregado todas las cosas en su mano. Por eso el Hijo tiene toda la autoridad para cumplir todos los propósitos y la voluntad de su Padre. El amor del Padre por el Hijo es un tema que va a estar presente en este evangelio una y otra vez. Pero mire cómo el Padre le da la gloria al Hijo, porque lo amó antes de la fundación, dice Juan 17:24. Él ama al Hijo también, dice Juan 10, porque el Hijo entregó su vida. Aunque la tomó, Él entregó su vida. Y dice Juan 10 que el Padre amó al Hijo también. Y aquí en este versículo, lo que nos está diciendo que el amor por el Padre, del Padre por el Hijo, es la razón por qué Él ha puesto en las manos del Hijo todas sus cosas. Mira, hermano, hay todo tipo de padres. Hay padres que dicen: miren, no le voy a dejar herencia a mis hijos, que trabajen y fajen. Ese no es el Padre. Y no está mal si esa es su decisión. Yo le he dicho a mis hijos que la única herencia que tienen ahora mismo es una biblioteca de logos que tengo con 5,000 y pico de libros. Aprendan a usar logos, mi hijo. No tengo herencia. Pero así como Jesús le dio, así como Dios le dio el Espíritu sin medida, también ha puesto todo en sus manos. Déjeme decirle todas las implicaciones que esto tiene. Esto está afirmando no solamente que Jesús es el Hijo de Dios, sino que Jesús es Dios mismo. Está afirmando su deidad, está afirmando su esencia divina, está afirmando la soberanía del Hijo, está afirmando también la autoridad del Hijo, está afirmando la misión perfecta del Hijo, porque está reflejando a un Padre amoroso. Hermanos, no tenga temor en decir abiertamente con quien sea que Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo encarnado. Y el Padre le ha entregado todas las cosas a el Hijo. Porque ese testimonio que nosotros vemos final de Juan el Bautista quiere recordarnos que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Y finalmente, ¿qué más? Quiere recordarnos, quiere animarnos a creer que en Jesús tenemos vida eterna. No solamente que Jesús es el Cristo, no solamente que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también solo en Jesús tenemos vida eterna. Y ese tema ahora parece un eco de la semana pasada en la conversación de Jesús con Nicodemo, pero es el cierre del capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, mire qué declaración más contundente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, ahí las palabras son diferentes. Creer es la palabra pisteo, obedecer es la palabra peitón, apaito, apiteo, algo así también. Es diferente, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros crecimos con la idea de que Dios es amor. Lo cantábamos: Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, vuelve y lo repite. Dios es amor, busca y lo hallará. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Y crecemos con la idea de que porque Dios es amor, Dios no va a condenar a nadie. Eso se llama universalismo. Pensar que Dios va a salvar a todo el mundo es
una posición errada acerca del carácter de Dios. Porque así como Dios es amor, Dios también es justo. Completamente, o sea, Él no es más amor que justo. Y así como Dios es amor y es justo, Dios es santo. Él no es más justo ni santo que amor, ni más amor ni justo. O sea, Él lo que es completamente en cada uno de sus atributos. Y a la luz del gran amor del Padre por el Hijo y de haber puesto todo en las manos de su Hijo, aquí nos deja con dos realidades y dos verdades. Primero, usted cree para vida, o segundo, usted no obedece al Hijo. Y pareciera que hay una relación entre creer y obedecer, porque realmente lo hay. Creer no es un pensamiento intelectual que usted tenga de Cristo. Eso trae consigo una respuesta a Cristo. Si yo creo que Él es quien Él es, yo voy a responder a lo que Él dice que yo debo responder. Y usted va a encontrar el evangelio, en los demás evangelios, de Jesús diciendo: el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse. Bueno, usted cree que Él es quien es, y usted cree que en Él ha sido toda autoridad y Él está llamando a arrepentirse, arrepiéntase. Usted no pone aquí las condiciones. Usted no es más amado por Dios que lo que Dios amó a Cristo. Usted no puede tener una versión propia de Dios. Aquí es creer para vida. Mire cómo dice: quien cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque usted ha creído en el Hijo a quien el Padre ama. Pues si usted ama al Hijo que el Padre envió, usted en el Hijo tiene la vida que solamente el Hijo te puede dar y el camino que solamente Él ha trazado para llegar donde el Padre. No hay otra manera. Ahora bien, no obedecer, en otras palabras, no responder a la verdad de quién es Cristo, tiene consecuencias también. Pues usted está rechazando al único medio que Dios ha provisto, a su Hijo amado. Usted está rechazando al Hijo amado, por el cual usted va a tener vida eterna. Y usted lo está rechazando, lo ha escupido, lo ha pisoteado, lo crucificaron. Usted lo sigue rechazando y lo sigue rechazando. ¿Qué usted puede esperar a un Dios justo que ha provisto a su Hijo Santo para salvar a todo el que cree en Él? Aquí está el otro lado de la moneda de Dios, y es que la ira de Dios permanece sobre Él. Por eso lo mejor que podemos hacer por Dios al creer en el Hijo, al que Él ama, a quien Él ha entregado todas las cosas, es recibir al Hijo con gozo. Es creer que Él es el único que puede perdonarme, el único que puede salvarme, y creer en Él y rendirme a su señorío. No hay otra cosa que puedo. Yo no puedo venir a una relación diferente con Dios. Que no, Señora, lo que tú quieras, no, tú sabes. No, es que el Señor me conoce, el Señor sabe. No, el Señor sabe y te conoce. Ahora, el que no lo conoce eres tú. Porque quien no obedece, y como dije aquí la palabra es apiteo, quien no obedece, esa palabra significa desobediente. Quien no obedece no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Lo peor que podemos hacer contra un Dios que ama a su Hijo es rechazar al Hijo a quien Él ama y a quien entregó por nuestra salvación. Y quienes hacen esto van a tener condenación eterna y van a quedar expuestos a la ira de Dios. Esta es la parte que no nos gusta. ¿Cómo que Dios se ira? Bueno, es una ira diferente a la que usted conoce. Es una ira santa que responde a su justicia. Un Dios completamente justo que no tiene por inocente al culpable. Y culpable es todo aquel que ha pecado y se ha rebelado contra Dios, aunque sea por un solo pecado. Y por un solo pecado contra un Dios que es completamente santo y completamente justo, usted merece una justa condenación. Si Dios nos hubiese mandado a todo el infierno, eso hubiese sido lo justo, porque todos pecamos. Pero Dios en su amor, al Hijo a quien Él ama, lo entregó para que ahora el que cree en el Hijo que Él ama pueda tener vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo a quien Él ama y le entregó todas las cosas, va a tener condenación. Eso no fue lo que Él dijo en el versículo 18 de este mismo capítulo. Esa tragedia de la ira de Dios es la reacción justa de Dios contra el pecador. Por eso Dios va a condenar al pecador que no se arrepiente. Mire cómo dice el versículo 18, los versículos anteriores en la conversación de Jesús y Nicodemo. El que cree en Él no es condenado, punto. Pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora usted ve por qué Juan, el apóstol, quiere dejar claro que creamos que Jesús, sí, Jesús es de la historia, pero más que Jesús de la historia, Jesús es el Cristo profetizado, que es el Hijo de Dios, Dios encarnado, y al creer en Él y en su obra, yo tengo la seguridad de que tengo vida eterna. Yo sé que en ocasiones nos gusta más quedarnos con el versículo 16, de tal manera Dios amó al mundo, amó a todo el mundo, no. Amó a gente de todo el mundo, de toda nación, de toda lengua, no solo a los judíos, pero el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no va a invalidar la justicia de Dios. El amor de Dios no va a invalidar la santidad de Dios. Por eso Cristo tuvo que dar su vida en rescate. Cuando ustedes le pregunten, ¿de qué te libró Dios? Su respuesta no debe de ser del infierno. Fue más que eso. Dios te libró de Dios mismo. Dios te libró de su ira. De la ira que va a caer sobre todo aquel que rechazó a la provisión única de Dios. Por esto es que este tema es el testimonio de la vida eterna. Por esto es que creer en este testimonio nos da vida eterna, y este testimonio garantiza que estamos en una correcta comunión con Dios por medio de Cristo. Ahora, no creer correctamente, no creer en el Cristo de las Escrituras, no solamente nos puede llevar a una condenación eterna, sino al saber que la ira de Dios estará eternamente sobre sus hijos. Hermanos, Dios nos está hablando una y otra vez. Y Dios nos está invitando a afianzar lo que creemos, pero también a llamar a los pecadores que no han creído a rendirse a Él. Y creer es sinónimo de responder. El que no obedece. Creer es responder al llamado que Él hace a todo pecador a arrepentirse. Creer es responder a poner toda nuestra confianza en Él para salvación y perdón de nuestros pecados. Creer es responder rindiéndome al señorío de Cristo y viviendo una vida conforme a la salvación que he recibido, no viviendo la vida loca. Creer es responder que como Él es Dios, Él volverá por su pueblo. ¿Usted cree? ¿Usted ha creído? El llamado nuestro no solamente es creer en Cristo, sino también apuntar a otros a Cristo. Padres, nuestro llamado de padres es ayudar a nuestros hijos a poner su mirada en Cristo. Esposos, es apuntar a nuestra familia, a nuestro matrimonio a Cristo. En nuestro trabajo, apuntar a la gente a Cristo. Pero sobre todo, es también vivir a la altura del llamado que tenemos en Cristo. Que el Señor nos ayude mientras recordamos estas verdades. Que Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en Él tenemos vida eterna. Si tú nos visitas hoy y tú no has creído, te invitamos a creer. Te invitamos a responder. Responder reconociendo que tú eres un pecador y por causa de tu pecado mereces castigo justamente. Responder entregando tu vida a Cristo, sabiendo que solamente es el único camino para el perdón y la salvación de tu vida. Y responder rindiéndote tu vida a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y apartándote. Te invitamos a responder. Te invitamos a creer que Jesús es la vía para la vida eterna.